Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me permite compartirles de nuevo una palabra de parte de Dios. Todo lo que el Señor me permite entender, me enseña a través de las Escrituras, procuro compartírselo a otras personas porque entiendo que a eso nos ha llamado el Señor, a compartir su palabra, a ser de bendición para otros. Entonces, si usted cree que este mensaje es de bendición para usted, pues compártaselo a otra persona para que también sea bendecida, para que también reciba una enseñanza de parte de la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar en el Evangelio de Mateo. He tomado un pensamiento de la palabra del Señor allí de Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ya había hablado acerca de la parábola del sembrador, de la semilla que cayó a la orilla del camino. Esta es la semilla que cae entre espinos. Entonces encontramos en esta parábola del sembrador que una semilla, sabemos que es tipo o representa la palabra de Dios que es predicada y cae en el corazón de alguna persona que la recibe bien, pero no puede crecer y dar fruto. No puede crecer esta semilla, no puede dar fruto como el sembrador espera que dé fruto. ¿Por qué? Pues ahí nos dice que porque está rodeada de espinos que impiden que se desarrolle, que crezca y no puede el sembrador sacar fruto de esa semilla. Entonces miramos cuáles son esos espinos que ahogan la semilla, qué representan. Entonces encontramos, dice, las preocupaciones de este siglo, de este mundo, y las riquezas, el engaño de las riquezas. Es aquí dos espinos que impiden que esa semilla, esa palabra que Dios sembró en el corazón de un alma, crezca, dé fruto, se desarrolle y produzca un fruto para el reino de Dios. Entonces, yo veo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 10, dice, encontramos un ejemplo de cómo estos espinos ahogan la semilla, ahogan la palabra de Dios en la vida de un hombre. Allí encontramos a un sujeto llamado Demas. Pablo, el apóstol, le escribe a Timoteo y le dice, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces encontramos allí a un colaborador del apóstol Pablo llamado Demas. Fue un colaborador junto con Marcos, con el sobrino de Bernabé, Marcos, con Aristarco, con el médico Lucas. Había allí un equipo de trabajo junto con el apóstol Pablo. Estaban llevando la palabra de Dios por toda esa región. Allí estaba este hombre, Demas, que acompañó a Pablo inclusive cuando fue encarcelado la primera vez. Estuvo allí trabajando hombro a hombro, predicando el Evangelio, sirviendo en la obra del Señor. Pero este hombre, pues Demas, es el típico ejemplo de aquel que comienza bien, motivado, fogoso en las cosas del Señor, pero termina apartándose, termina alejándose de las cosas del Señor. Entonces, mientras Demas, dice el apóstol que dejó
lo dejó, lo abandonó. Otros colaboradores como Crescente fue a Galacia a llevar el evangelio, o Tito, que fue a Dalmacia a predicar el evangelio allí por esas tierras. Pero Demas se fue al mundo. Demas se fue al mundo. Dice el apóstol Pablo que por amor a este mundo, por amor a este mundo. Algunos estudiosos dicen que esta frase que el apóstol Pablo usa se traduce más o menos así: Demas me dejó en la estacada porque se enamoró del siglo actual, de este siglo. O sea, Demas abandonó al apóstol Pablo en un momento en que él lo necesitaba, lo dejó en apuros, y eso es triste. Yo creo que mirando lo que le sucedió al apóstol Pablo en esta situación, yo creo que muchas personas, muchos hermanos, a mí me ha pasado, inclusive no sé, de pronto ustedes también, en un momento crítico, en un momento difícil, en el que esperamos que las personas con las que creemos podemos contar nos den una mano, nos motiven, nos ayuden, y por el contrario nos dan la espalda y nos abandonan, nos dejan, o se portan de una forma grosera, o de una forma que uno dice, pero pues no era lo que yo esperaba. Bueno, algo así le pasó al apóstol Pablo con Demas. Dice que se fue, lo abandonó, lo dejó solo cuando lo necesitaba. Entonces pues damos gracias al Señor, ¿no? Que no dependemos de los hombres, dependemos del Señor, y de Él es quien viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Pero no deja de ser doloroso que estas cosas nos sucedan de personas de las cuales esperamos algo mejor. Entonces dice el apóstol, no especifica qué fue lo que hizo Demas, solo dice que lo dejó amando más a este mundo. Y encontramos en Primera de Juan, el capítulo 2, allá en el verso 15, 16, dice el apóstol Juan, dice, hablando de este tema: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo, la palabra nos dice, para que lo tengamos muy en cuenta, muy presente, que estas cosas no son de Dios, son del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, son del mundo. Entonces, mire, los deseos de la carne, sabemos cuáles son esos deseos, ¿verdad? Que se contraponen a los deseos del Espíritu. Los deseos del Espíritu buscan acercarnos a Dios. Los deseos de la carne buscan alejarnos de Dios. Y por esos deseos fue que Demas terminó alejándose de Dios. Terminó alejándose del servicio a Dios. Los deseos de la carne, la fornicación, el adulterio, la infidelidad, los robos, los fraudes, los homicidios, las estafas, los secuestros, todo eso hace parte de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Mirar con codicia a la mujer del prójimo, aún a las mujeres en general. Ya lo dijo el Señor, ¿no? Cualquiera que mira con deseo a una mujer adultera en su corazón. Todo esto hace parte de este siglo, de esta era, de la corriente de este mundo. Ese es el común en el cual la gente que no tiene a Dios en su vida, en eso se deleita, en eso vive. La vanagloria de la vida, buscar riquezas antes que a Dios. En eso consiste el engaño de las riquezas. Mucha gente engañada, creyendo que tener riquezas es lo más importante,
y nos damos cuenta hasta dónde llegan por obtener riquezas, el daño que le hacen a muchos niños, muchos jóvenes, vendiéndoles droga a las afueras de los colegios, en las universidades, en los barrios, por obtener riqueza, creyendo que teniendo riqueza pueden darse lujos y tener de todo, y no saben o no les importa más bien el daño que causan médicos por riqueza. Cuántos abortos, cuántos niños no han matado en el vientre de sus madres. Los políticos por obtener riqueza, todo el daño que causan pudiendo darle una mejor calidad de vida a sus países, a sus ciudades, se roban la plata por amor a las riquezas, buscando la vanagloria de la vida. Todo esto hace parte del mundo. Y la palabra de Dios dice que nuestra prioridad no es buscar lo que la gente del mundo busca. Nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. Oh, querido amigo, si me estás oyendo, que no tenemos que estar afanados buscando lo que el mundo busca. Demas se apartó de las cosas de Dios por ir a buscar lo que el mundo busca. Porque cuando nosotros caemos en las mismas preocupaciones del mundo, nos desconectamos de Dios. Y Demas se desconectó de las cosas de Dios, se apartó del servicio a Dios por amor al mundo. Comenzó a hacer lo que la gente a la cual él iba llevándole el mensaje del evangelio, terminó él también por allá en fiestas, terminó él también por allá metido en asuntos que a un hijo de Dios no le compete. Terminó por allá, alejado del Señor, porque cuando nos desconectamos de Dios, dejamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Termina pasándonos lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando quitó la mirada del Señor, terminó hundiéndose, terminó ahogándose. Nos ahogamos, hermano. Esos afanes, esas preocupaciones por las cosas del mundo, por obtener riquezas como sea, terminan ahogando nuestra relación con Dios, termina haciendo que nosotros quitemos la mirada del Señor, termina nuestra mente inundada de afanes, de preocupaciones, de ansiedad, de frustraciones. Terminamos así como el apóstol Pedro, hundidos en un mar de preocupaciones, de ansiedades, ahogándonos, cuando Dios quiere todo lo contrario. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras preocupaciones delante del Señor en toda oración y súplica. Esa paz que el mundo no tiene, la tiene el cristiano, pero porque confiamos en el Señor, dependemos de Dios, porque Él es nuestra salvación. Él se encarga de todo lo que necesitamos. Entonces, las preocupaciones de este siglo, el afán de las riquezas, son como esos espinos que impiden nuestro crecimiento y afectan nuestra comunión con Dios. Eso fue lo que le pasó a Demas. Amó al mundo, se desconectó de Dios y terminó afectada su relación con Dios. No dejemos de confiar en el Señor. Confiemos en el Señor, que a su debido tiempo las bendiciones de Dios, dice la palabra, que nos alcanzarán. Amén. Confiemos en el Señor, no perdamos la confianza en sus promesas, en lo que el Señor nos dice. Que dice la palabra, dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios y a su debido tiempo Él nos exaltará.
Dios determina tiempos y Él en su momento veremos su bendición, veremos su gloria, su respuesta. Entonces los animo de verdad en el amor del Señor para que no caigamos en todas estas cosas, en estos afanes que son como espinos que terminan ahogando nuestra comunión con el Señor. Dios me lo bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.